Pero aquí estamos viendo a una mujer que, aunque no era la madre literal, biológica de esta joven, Ruth era su suegra. Y como madre adulta, como mujer adulta, como anciana, quiso darle un consejo espiritual a esta joven. Y esto no es nuevo, porque esto es lo que enseña la palabra de Dios en Tito capítulo 2, que las ancianas enseñen a las más jóvenes. ¿A qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Amar a sus maridos y a sus hijos. A criar bien sus hogares, sus hijos. A cuidar su casa. A ser castas, a ser respetuosas. Pero hermana, muchas veces uno se da cuenta que hay jóvenes que están buscando consejo afuera porque sus padres nunca se han sentado con ellos a hablarle de estos temas. Y eso es un llamado para todas las madres y para todos los padres. Porque nuestros hijos están creciendo. Porque nuestros hijos un día van a empezar a sentir atracción por el sexo opuesto. Espero, ¿no? Que no sea por el mismo sexo. Y si nosotros no los preparamos desde ahora, ellos van a enfrentar esa situación sin herramientas de qué hacer, cómo reaccionar ante un sentimiento, ante una emoción, cómo reaccionar ante lo que el otro joven haga hacia él o hacia ella. El trato, el respeto. No, esta señora Noemí fue una mujer que tuvo ese concepto de enseñarle a la más joven muy claro en su mente y en su corazón. Y quiso ayudar a esta joven a que tomara una sabia decisión. Ahora, cuando usted lee en el capítulo 3, donde le dice Noemí en el versículo 2, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Ella le dice todo lo que tiene que hacer. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿por qué Noemí cree que tiene autoridad para decirle a Ruth a qué hombre debe escoger? Bueno, Noemí lo único que está haciendo es que vaya y se presente ante Booz. ¿Por qué? Porque según la ley del pueblo de Israel y según la ley del levirato, que nosotros ya hemos estudiado, él era el pariente más cercano a la viuda. Y para que se cumpliera la ley del levirato, él tenía el derecho, pero no solamente el derecho, sino el deber de redimir a la viuda y de levantarle descendencia a su pariente que había muerto sin haber dejado descendencia. En Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, señale por favor el libro de Ruth, no lo pierda porque ahí vamos a estar volviendo. Y en Deuteronomio capítulo 25, para recordar, porque esto ya lo vimos, la ley del levirato, del versículo 5 al 10 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. No podía casarse con el que ella quisiera. No podía. Si era perteneciente al pueblo de Israel, no debía y no podía. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel:
la casa desde el calzado, la casa del descalzado. Esto era una ley en el pueblo de Israel, pero esa ley tenía varias cositas y una de ellas era: no te puedes casar con cualquier persona. Pero es que ya quedé viuda, pero no te puedes casar con cualquiera. Tiene que ser con un pariente tuyo. Ahora, los parientes de los cristianos, ¿quiénes son? Los mismos cristianos. Son los mismos cristianos. Por eso es que Noemí le está diciendo a Ruth: ve, pero donde vos, porque él es nuestro pariente cercano y él es el que te puede redimir, es decir, puede restaurar el nombre de tu esposo antiguo y también puede redimir la heredad que él dejó. Era un deber, pero era también un derecho. Ahora, vamos a ver el segundo punto, y es que sucede aquí un encuentro especial. O sea, lo que sucedió en esta situación fue un encuentro especial, porque le dice Noemí a Ruth que te vas a lavar, te vas a ungir y te vas a vestir e irás a la era. No a la era de hielo, no, a la era. ¿Cuál era la era en esas circunstancias? La era era un lugar grande donde se podía limpiar el trigo. Eso lo vamos a ampliar un poquito más adelante, pero vamos a adelantar una parte. Era un lugar donde se llevaba el trigo y se esperaba el caer de la tarde, donde soplaba más el viento y comenzaba a aventarse el trigo al aire para que la paja, las hojas, las cascaritas volaran y cayera el trigo a tierra, porque el trigo era más pesado que la cáscara. En esa época no tenían las herramientas y la maquinaria industrial que se utiliza hoy. Era un trabajo muy artesanal, pero era ese lugar especial donde se reunían los hombres a aventar el trigo para poderlo limpiar de la suciedad y dejar el grano puro. Ahora, este lugar, la era, aunque parece algo trivial que no tiene mucha relevancia, sí la tiene, porque esta palabrita o este lugar específico es mencionado en las Escrituras en distintas ocasiones, y en una de ellas se utiliza en una historia de amor. En el libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículo 1 al 3, Eclesiastés, capítulo 6, versículo 1 al 3, Cantares, es el libro de los Cantares, capítulo 6, versículo 1 al 3, dice la Escritura. Cantar de los Cantares 6 del 1 al 3. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. La historia del Cantar de los Cantares es la historia de la Sulamita, que según algunos comentaristas fue llevada al palacio de Salomón, y Salomón estaba enamorado de ella, pero ella no estaba enamorada de Salomón, ni con todas sus riquezas, ni con todo su oro, ni con todo el poder que tenía Salomón. Su corazón le pertenecía a otro hombre, a un pastor que andaba en las montañas, a un pastor joven que se había conocido con ella y que ella tenía su corazón prendido al de este joven. En un comentario de Fray Luis de León, un fraile que estuvo en la época de la Inquisición en el 1580, en una época donde la Biblia no se podía abrir, sino solamente autorizado por los sacerdotes, este hombre, Fray Luis de León, tradujo el Cantar de los Cantares del hebreo al latín. Y solamente por traducir ese libro fue metido a la cárcel durante 5 años por la Santa o la llamada Santa Inquisición. Él era profesor de la escuela de Salamanca en España, y cuando él hace el comentario, él dice que él se imagina la iglesia en ese cuadro. Dice que el amado es Jesús, dice que la amada es la iglesia,
Dice que Salomón en esta circunstancia representa el mundo, sus riquezas y su poder y todo lo que ofrece. Y dice que los lirios son los miembros y las eras es el lugar donde ellos se reúnen. Es una historia de amor. Yo no sé si Salomón tenía en su mente la iglesia, porque Salomón escribe casi 1000 años antes de Cristo, pero es la interpretación que este hombre le da a este pasaje. El lugar de la era era un lugar donde se hacían muchas cosas, una de ellas donde se podían ver las personas que se amaban, donde se podían ver las personas que estaban enamoradas. Pero como lo que estamos viendo es donde se desarrolla el encuentro, nosotros podemos ver a Booz en ese lugar donde se esparce el trigo, a un hombre responsable, a un hombre trabajador, a un hombre respetuoso, porque aunque él tuvo contacto con Ruth y sabía las circunstancias trágicas de Ruth y conocía la necesidad de Ruth, no se aprovechó ni de su experiencia ni de sus riquezas para hacerle propuestas indecentes a esta joven. Fue un hombre íntegro, fue un hombre responsable, que supo mantener la distancia entre un hombre adulto y una mujer joven. No se aprovechó de la inocencia de esta joven, no se aprovechó de la edad de esta joven. Él esperó a que ella fuera la que tomara la decisión. Él esperó a que fuera ella si deseaba acercarse a él, aunque él sabía que tenía el derecho de redimirla. Porque ya se conocía de quién era pariente, ya se conocía de quién había sido esposa. Este es un hombre maduro con temor de Dios. Triste y lastimosamente hay un dicho en el mundo que habla de que hay hombres que son viejos, ¿cómo les dicen? Verdes. Son dichos feos, pero ¿cuánto de eso no es verdad en la sociedad en la que nos encontramos? Donde hombres mayores se aprovechan de su edad, de su experiencia, y se aprovechan de la inocencia de los jóvenes, de las jovencitas, de sus necesidades, para ofrecerle cómo satisfacer sus necesidades a cambio de relaciones sexuales. Booz no. Booz era un hombre íntegro, que supo mantener su lugar y su integridad delante de Dios. Luego vemos que Ruth, según lo que Noemí le dice en el versículo 3, le dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Esa idea de lavarte, de ungirte y vestirte tus vestidos y luego irte a encontrar con tu amado es la misma idea del Evangelio. Porque nosotros, hermanos, cuando obedecemos el Evangelio, somos lavados de nuestros pecados, somos ungidos con el Espíritu Santo y somos revestidos de Cristo para encontrarnos con Dios. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando iniciamos esta serie, yo les dije, vamos a ver el Evangelio en el libro de Ruth. Ahí está el Evangelio. Aquí está el Evangelio. Te lavarás, te ungirás, te vestirás y te irás al encuentro. Pero lo que queremos ver, hermanos, no es solamente lo que hizo Ruth. Veamos el trasfondo espiritual que hay detrás de esta enseñanza, que hay detrás de lo que le dice Noemí. Noemí le dice: vístete bien. Vístete bien. No era que Ruth andaba mal vestida, no, era que se vistiera de acuerdo a la ocasión. ¿Y con quién se iba a encontrar ella? Con el hombre que iba a ser su redentor. Hermana, cuando tú vienes a la congregación, ¿con quién vienes a encontrarte? Entonces, ¿cómo debiera ser el vestido? Para los hombres y para las mujeres, ¿cómo debiera ser el vestido? Ahí le está diciendo: vístete bien. El arreglarse bien no es pecado. El problema son las intenciones con las cuales yo me arreglo bien. No es pecado arreglarse bien. No es pecado tener buen orden. No es pecado, porque Dios es un Dios de orden.
Dios es un Dios que ha hecho todas las cosas hermosas. Pero lo que queremos ver, hermanos, es el trasfondo espiritual. ¿Cuál es esa vestimenta que llama poderosamente la atención más que la vestimenta física, la interna? En Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 5. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban, ¿en quién? ¿Qué estaban esperando ellas con su vestido? ¿Llamar la atención de los hombres? No. Esperaban en Dios. Hermana, ¿en quién esperas tú? Si tú esperas en Dios, tú vas a procurar tener un vestido interno, en un espíritu afable y apacible. En Colosenses capítulo 3 nos amplía este vestido que ya se estudió con la iglesia los días miércoles. Mira el vestido que debe de tener todo cristiano, todo creyente, pero especialmente en esta mañana, los jovencitos, las jovencitas y las hermanas en Cristo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Mira, este es el vestido interno. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, capacidad de soportar, capacidad de pasar por alto las quejas, capacidad de perdonar, llenas de amor y llenas de paz. ¿Estamos viendo el vestido? Hermana, joven, ¿estás viendo el vestido? Colosenses 3:12. ¿Están viendo el vestido? Ese es el vestido que Dios quiere que los jovencitos y las jovencitas tengan todos los días. Ese vestido llama la atención poderosamente. Porque si tú esperas llamar la atención solamente a lo físico, a tu cuerpo, los hombres se van a ir por tu cuerpo y por tu físico solamente. No les vas a importar. Y joven, si tú estás tratando de llamar la atención a tu cuerpo, a tu físico, tampoco les vas a importar a las mujeres. Puede que te usen por un tiempo. Puede que les llame la atención por un tiempo, pero en el tiempo en el que vean a otra persona más atractiva que tú, más atractiva que esa joven, van a poner sus ojos en otro. Pero si tú llamas la atención a tu espíritu, tú puedes estar segura que el hombre que se acerque a ti no va a estar buscando físico. Va a estar buscando una mujer temerosa de Dios que profesa conocer a Dios. Tú decides qué quieres. Un joven con el cual pases un rato, un tiempo, que te enamore, que te luzca, que se tome fotos contigo y que luego te cambie por otra o por otro. ¿O quieres un hombre con el cual tú puedas tener la seguridad de que es un hombre que te ama por lo que tú eres y no por lo que tú aparentas ser? La decisión la toma cada uno de nosotros. Este es el vestido que toda mujer piadosa debería tener. Este es el vestido que la palabra de Dios nos llama a que tengamos todos nosotros. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 8,
Eclesiastés 9:8 dice, en todo tiempo. ¿Cuándo? ¿Solo los domingos? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Recuerde que el ungüento o la unción eran usados para representar al Espíritu Santo. Es decir, que si tú eres cristiana, el Espíritu Santo debe estar reflejando todos los días a través de tu vestido que Él está dentro de tu corazón. Eso debe estar reflejando una mujer piadosa, que el Espíritu Santo está dentro de ella. Y mira lo que le dice, todo el tiempo sean blancos tus vestidos. La palabra blancos ahí se refiere a la pureza, a la santidad. Una mujer debe procurar vivir todos los días en santidad y en pureza, manifestando que el Espíritu Santo está dentro de ella. Pero si un hombre o una mujer solo se fijan en lo físico, sin prestar atención a lo que hay en su corazón, en su interior, se van a frustrar cuando realmente conozcan lo que hay dentro. Se van a llenar de decepción cuando realmente tú comiences a conocer a la persona realmente cómo es. Porque cuando hay solamente la atracción física, muchas de las cosas internas no se toman en cuenta. Y como diría la filósofa Alejandra Azcárate, ¿saben cuál es, no? Ella dijo, el noviazgo es el arte de engañar al otro, porque usted le oculta muchas cosas y le hace creer otras que no son ciertas. Y es verdad. En los noviazgos del mundo eso sucede. Pero cuando realmente hay jóvenes o jovencitas temerosas de Dios, ellas van a querer mostrar lo que hay en sus corazones y no solamente cómo se ven por fuera. Ahora, si tú quieres casarte con una modelo o con un modelo solamente porque crees que eso te va a dar felicidad, lee el libro de los Proverbios, lee el libro de Eclesiastés, donde Salomón probó todo lo mejor y al final dijo, todo es vanidad. Todo es vanidad. Pero si tú realmente, jovencito o jovencita, quieres formar un hogar, comienza a desarrollar primeramente el carácter de Jesús en tu vida. Para que seas la mujer sabia de Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa. Más la necia, aunque sea hermosa, aunque sea linda, aunque cuando suba una foto al Facebook le den millones de likes y me gusta, no importa, va a destruir su casa. Porque la belleza no edifica ningún hogar, es la sabiduría de Dios. ¿Te estás preparando, jovencito y jovencita, para vestirte con las vestiduras espirituales? Ahora, si usted no es cristiano, si usted no es cristiana, no importa lo que usted intente hacer, hasta que usted no sea lavado, hasta que usted no sea ungido y hasta que usted no sea revestido por la justicia de Jesús, usted no va a tener ninguna de estas cosas espirituales. Usted necesita primeramente obedecer el Evangelio, arrepentirse de sus pecados y ser sumergido en las aguas del bautismo para ser bautizado en Cristo, como dice Gálatas 3:27. Porque los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Es la única forma en la que dos personas pueden tener matrimonios según la voluntad de Dios. Que los dos estén revestidos de Cristo. Que los dos hayan obedecido el Evangelio. Como vimos hace un mes, Ruth era una mujer obediente, era una mujer responsable, era una mujer piadosa, era una mujer temerosa del Dios de Israel, aunque había nacido en otro pueblo. Ella no fue como las otras jóvenes que se levantaron en el pueblo de Israel. Como muchas de ustedes, jovencitas, se están levantando en la iglesia del Señor.
Ella no. Ella venía de un pueblo pagano, pero que entendió que había solo un Dios santo y verdadero, y era el Dios de los cielos, y quiso venir a honrarlo. Y por eso fue una mujer obediente a lo que su suegra Noemí le mandó a hacer. Ahora, lo que hace Ruth al ir al encuentro de Booz y todo lo que ella hace, están mostrando que era una mujer de gran virtud, porque la obediencia es una gran virtud. Jovencito, jovencita, desarrolla la obediencia en casa. Con los jóvenes se está trabajando este tema y se está viendo cómo un joven, si no es obediente desde casa, ¿tú crees que va a ser obediente o va a ser sujeto en el matrimonio? Tú vas a tener una lucha muy grande, muy grande. Si tú estás viendo en el joven o en la jovencita que ahora te llama la atención, que hay rebeldía, que hay desobediencia a los padres, mentalízate, porque eso es lo que vas a tener en tu matrimonio. Pero Ruth fue una joven obediente y ella escuchó el consejo de su suegra para conservar los mandamientos de Dios. Escucha, la obediencia de ella no era si le beneficiaba solamente. La obediencia de Ruth era para conservar la obediencia a los mandamientos de Dios, porque era Dios el que había dejado la ley del levirato. Fue Dios el que dejó ese mandamiento. Y ella lo hace por honrar a Dios. Y aunque a nosotros nos parece a distancia de esa época, porque esto fue hace aproximadamente unos 3000 años que se escribió, si usted cree que eso es muy anticuado, entonces usted está diciendo que los principios de Dios son anticuados. Que se casen dos creyentes, que no pongan sus ojos en personas incrédulas, le parece muy anticuado, entonces Dios es anticuado. Porque era una ley. No te vas a emparentar con extraño. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento también. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermano, pero no habla del matrimonio. Sí, es verdad, no habla del matrimonio. Pero ¿hay otro yugo más desigual que un matrimonio entre un creyente y un incrédulo? ¿Hay otro yugo más desigual que ese? Por eso Noemí le está aconsejando a Ruth que vaya donde su pariente, que busque dentro del mismo pueblo con quien formar nuevamente un hogar. Cuando le dice Ruth a Booz en el versículo 9, entonces él dijo, ¿quién eres? Porque Ruth se le había acostado a los pies. Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa o tu manto, como dice otras versiones, sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esa frase, extiende el borde de tu capa o de tu manto, no era solamente porque ella tenía frío. Eso no era solamente para que la cobijara. Esta acción de extender el manto sobre otra persona era una tradición judía para hacer un pacto matrimonial. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, está hablando lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Ezequiel 16, 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, como están muchos jóvenes hoy en día, ¿no? Tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Esa expresión que le está diciendo Ruth a Booz, extiende el borde de tu carpa, o de tu capa, o de tu manto, era para decirle, recuerda que tienes un deber de casarte conmigo. Pero eso manifestaba un compromiso público. Es decir, nada de eso se iba a quedar oculto. Y esta es la segunda parte que vamos a ver dentro de un mes.
Pero la acción de extender la capa era para que se hiciera un compromiso público. No era para mantenerlo en oculto. No era para hacer cosas a escondidas. Era para que los demás supieran que había un compromiso de formar un hogar. El compromiso entre cristianos debe ser ese. Por eso entre cristianos deben tener clara la mentalidad de que si van a tener novio o novia, es con el propósito de honrar a Dios en un matrimonio legítimo. No es solamente para tener el derecho de besarse, de abrazarse, de salir juntos porque ya son novios. Hay un propósito, y ese propósito es formar un hogar en el Señor. Si no está esa mentalidad, entonces yo creo que los jóvenes deberían evitar involucrarse sentimentalmente y tratarse, como dice la palabra de Dios, con toda pureza, según 1 de Timoteo 5:2. A las jovencitas, con toda pureza. Y como dice también la palabra de Dios en 1 de Corintios 13:5, el amor no hace nada indebido. Escucha, el amor, el verdadero amor, el amor de Dios, no el amor de los jóvenes de la pasión, no ese amor que nubla el entendimiento y despierta las hormonas, no ese amor, sino el verdadero amor, el amor de Cristo, no hace nada indebido. En los noviazgos que se tienen en el mundo, se presentan para que se hagan cosas indebidas. Algunas se quedan ocultas, otras a los 9 meses salen a la luz. Pero eso es lo que sucede en los noviazgos en el mundo. Jóvenes que no han terminado el colegio y ya con la responsabilidad de un hijo. Jovencitas que no han terminado el colegio y ya con la responsabilidad de un hijo. Jovencitas que todavía, y me perdonan la expresión, ni siquiera saben preparar un arroz. Y ya tienen una responsabilidad encima. Jovencitos que toda su vida sus padres los han sostenido y ya quieren tener una responsabilidad de un hogar. Que todavía dependen de papá y mamá hasta para la lonchera del colegio. Y quieren tener un hogar. Por eso Dios les dice, con toda pureza. Si amas verdaderamente a ese hombre o a esa mujer, no hagas cosas indebidas. Y es indebido, hermanos, que los jóvenes hagan cosas escondidas a sus padres. Es indebido. Es indebido que los jóvenes no honren sus propios cuerpos. Eso es indebido. Es indebido que jueguen con los sentimientos de otra persona. Y hay jóvenes en la iglesia que juegan con los sentimientos de otros. Y usted puede escuchar la trayectoria de ellos. Fue novio de Julana, de Julana, de Julana y de Julana. Ya va por la 5ª o 6ª. Dentro de la iglesia. Juegan con los sentimientos de las jovencitas. Jovencitas juegan con los sentimientos de los jóvenes en la iglesia. No hay amor de Dios en ellos. Porque eso es indebido. Es indebido que hagan promesas de amor eterno en estos momentos si realmente no conocen las implicaciones del amor de Dios. Es indebido que hagan promesas. Y los que estamos aquí, ya casados, ¿cuántas promesas de amor eterno no hicimos antes de casarnos? ¿A cuántas no le escribimos te amo, forever? No ever el hermano, ¿no? Te amo por el siempre, por siempre. ¿Sí o no? Eso en el mundo, pero como cristianos no lo podemos hacer. No estamos, hermanos, autorizados para hacer cosas indebidas, como jugar con los sentimientos de otros. Es serio, hermanos, el compromiso. Son serias las relaciones en Cristo. En el mundo no. En el mundo tú la puedes tener como quieras. En el mundo ni siquiera tus padres ahora pueden involucrarse, porque lo primero que le dicen los jóvenes, yo soy el que me voy a casar con él. Yo soy el que me voy a casar con ella. Pero en Cristo, no. En Cristo no.
Si hay verdadero amor, el amor no pasa los límites de la pureza. El amor de Cristo respeta a la otra persona. No es debido que los jóvenes sean desobedientes a sus padres porque les gusta un jovencito o una jovencita. No es debido. No es debido que oculten cosas a sus padres. No es debido. El amor no lo hace. Si tú verdaderamente tienes a Cristo en tu corazón, el amor no hace nada de eso. Y bastante que se estudió esto en las convivencias. Esperamos que usted haya retenido algo de la palabra de Dios. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Pero es que yo se lo hice fue a él o a ella. No, tú lo estás haciendo delante de Dios. Si eres cristiano, si eres cristiana, tú lo estás haciendo delante de Dios. Y si haces una promesa de querer formar una relación estable, seria, con compromisos de matrimonio con una persona, cumple tu promesa. Hermano, y si después me parece que no es, por eso debiste haberlo pensado antes, no ahora. Por eso lo tuviste que haber pensado antes y no en estos momentos. Por eso las relaciones son serias en el Señor. No son un juego. Y no podemos permitir que la iglesia se convierta en un lugar donde hayan relaciones entre jóvenes cristianos que sean ocultas y que no tengan un propósito serio. No se puede permitir ese tipo de relaciones, porque no es debido. El amor no se goza en la injusticia, y es una injusticia que se permitan ese tipo de relaciones en la iglesia. La palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos y por eso se está trabajando en todos los frentes. Padres, jóvenes, niños, preadolescentes, parejas nuevamente, damas, varones. Porque si realmente queremos ser una iglesia fuerte, necesitamos ser familias construidas sobre las bases de la palabra de Dios y no sobre los conceptos del mundo. Si hay verdadero amor, el amor no es uno que se promete hoy y mañana se cambia y luego se cambia. No, si realmente hay amor en nosotros, ese amor nos debe llevar a cumplir lo que prometemos. Y así como dos jóvenes no se pueden prometer amor eterno si no entienden las implicaciones del amor, ninguna persona debe atreverse a prometerle amor eterno a Dios si no entiende las implicaciones del pacto que está haciendo el día de su bautismo. Porque tampoco es un juego el bautismo. Tampoco es un juego la conversión. Si no se entiende realmente, hermano, hermana, lo que usted hizo el día de su bautismo, hermano, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Y si usted desea obedecer el Evangelio, necesita entender que es un pacto serio con Dios. Y que así como Dios está dispuesto a cumplir su parte, usted está llamado a cumplir la suya, y la suya es serle fiel hasta que Él venga o hasta que Él lo llame a su presencia. Ese es el compromiso que hacemos con el Señor. Ese es el pacto que hemos hecho con Dios. No es solamente por emoción como los novios, me gustó, lo besé, lo abracé, lo acaricié, tuvimos intimidad, pero ya no, voy a cambiarlo. Y hay muchas personas que eso hacen con el cristianismo. Me gusta esta iglesia, me apasiona, me gusta la alabanza, me gusta la predicación, me gustan las personas, pero luego se cambian a otra. Y como diría un predicador, si su iglesia no ha cambiado su vida, entonces usted realmente no ha sido añadido a la iglesia. Usted no ha sido añadido a la iglesia. No importa si a usted le gusta lo que se hace aquí, su vida no ha sido renovada, no ha sido transformada. Si seguimos siendo los mismos de hace 5, 10, 15 o 20 años, no hemos sido transformados, no hemos sido convertidos, aunque hayamos sido bautizados. Como conclusión, para terminar, Ruth
fue una mujer que mostró obediencia, prudencia, responsabilidad, respeto y sujeción. Ruth mostró todo eso. Booz, que es el otro personaje que aparece en esta historia, mostró pureza, seriedad, responsabilidad e integridad. Todo eso mostró. Noemí mostró preocupación por los jóvenes. Mostró que le importaba la vida sentimental de una joven que, aunque no era su hija, la tenía como hija. Hermano y hermana, si usted tiene hijos o hijas jóvenes, usted debería interesarse por la vida sentimental de sus hijos. No espere, hermano, no espere a que ellos se frustren en la vida, que se decepcionen o que tomen decisiones equivocadas para involucrarse. Hágalo ahora. Si los tiene en casa, aproveche y hágalo ahora, nunca es tarde. A veces uno dice, ya están muy grandes. Mira, si Dios hubiera pensado con muchos de nosotros así, muchos de los que obedecimos el Evangelio siendo adultos no estaríamos aquí, porque nunca es tarde para el Señor. Nunca es tarde para un padre comenzar a corregir errores que haya cometido. Nunca es tarde. ¿A quién, escuchen jóvenes, jovencitas, a quién quieren parecerse? ¿A las modelos que salen en Facebook, en las revistas, en la televisión? ¿A quién quieren parecerse los jóvenes? ¿A los modelos? ¿A los famosos? ¿A los hombres que tienen dinero? ¿A los hombres que llaman la atención de todas las muchachas cuando salen a caminar? ¿Cuál es tu ejemplo a seguir, jovencito y jovencita? ¿Es tu ejemplo a seguir Cristo? Ahora, ¿qué tipo de esposo o esposa tú quieres ser? ¿Una que salga bien en la foto del matrimonio solamente? ¿Uno que salga fotogénico en la foto del matrimonio? ¿Uno que tus amigas digan, uy, pero tan lindo tu esposo, tan bonita tu esposa? ¿Solamente quieren eso? ¿O quieres ser una mujer sabia como Ruth? ¿O quieres ser un hombre prudente, serio, puro, responsable e íntegro como vos? ¿Quién quieres ser? Así que si algún jovencito o alguna jovencita desea formar un hogar, necesitan primero parecerse a Jesús. Y esto se ha trabajado con ellos, gracias a Dios, en Romanos capítulo 8, verso 29. Para terminar, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mira, el propósito de Dios por el cual nos salvó no es solamente para que nosotros estemos con Él en el cielo, porque Dios seguirá recibiendo la gloria si nos manda a todos nosotros al infierno, porque eso es lo que merecemos. Y si todos nosotros nos vamos al infierno, tendríamos que ponernos de pie, aplaudir a Dios y decirle, gloria a ti Dios, porque eres justo. Así que Dios no recibe más gloria porque vayamos al cielo. Dios recibe gloria cuando nosotros nos parecemos a Jesús. Ahí es donde recibe la gloria a Dios. Así que esposo o esposa, si no le estamos dando la gloria a Dios, no importa lo que hagamos, Dios no está siendo glorificado. Jovencito, jovencita, si tú no te quieres parecer a Jesús en tu vida, si solamente te estás preocupando por lo externo, no le vas a dar la gloria a Dios en tu matrimonio. Y Gálatas capítulo 4, versículo 19, y creo que esto es lo que sienten muchas madres, y yo no sé hasta dónde muchos de nosotros como padres, y aún con muchos hermanos en la iglesia. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuántos padres, cuántas madres no siguen sintiendo dolores de parto con sus hijos? ¿Cuántos sufren todavía? ¿Cuántos todavía lloran viendo a sus hijos que no se parecen a Jesús? Que no están las virtudes de Jesús en ellos. Pero Pablo dice, no importa, los vuelvo a sufrir hasta que Cristo sea formado. Y por eso es que Pablo puede decir más adelante, no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos, padres.
Porque a veces nos cansamos, porque a veces decimos, yo no sigo más, no lucho más. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, no al mío, al tiempo de Dios, segaremos si no desmayamos. No desmayes, hermano, no desmayes, hermana. Y los que servimos no podemos desmayar, porque a su tiempo vamos a segar. En el tiempo de Dios, no nos cansemos de hacer el bien. Pero para eso tú necesitas, hermano y hermana, instruirte en el Señor, fortalecerte en el Señor, porque solamente Él te puede dar las fuerzas para no cansarte, para no desmayarte. La pregunta que debemos hacernos entonces es, jóvenes, ¿qué están buscando ustedes? Porque dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa, bueno, ¿qué estás buscando? ¿A una mujer sabia? ¿A un hombre sabio? ¿O solamente estás buscando a alguien que llene posiblemente un vacío emocional por el cual estás atravesando en esta edad? ¿Qué estás buscando? Si realmente tú quieres un hogar que honre a Dios y glorifique a Dios, medítalo, porque tú puedes ser feliz solamente si obedeces a Dios. No hay felicidad fuera de la obediencia a la palabra de Dios. Dentro de un mes, si Dios permite, vamos a continuar esta pequeña parte del capítulo 3 y luego estaremos meditando el capítulo 4. Dios les bendiga a todos.